Hoy vamos a trabajar en la física con los fenómenos eléctricos. Dentro de los fenómenos eléctricos vamos a trabajar con la electrostática y con el magnetismo. El magnetismo es una ciencia que estudia la interacción entre cargas eléctricas o imanes. Estos imanes son cuerpos que se ocupan de atraer materiales ferromagnéticos. Acuérdense que los materiales ferromagnéticos son aquellos que atraen al hierro preferentemente. El magnetismo se ocupa de la atracción o repulsión de las cargas. Siempre que trabajemos con un imán, vamos a trabajar con los dos polos, norte y sur. Si los polos son iguales, automáticamente esos imanes se repelan o se rechazan. En cambio, si los dos polos son distintos, automáticamente se atraen entre ellos. Dentro de los imanes que conocemos existen diferentes tipos. Dentro de los tipos tenemos los naturales y los artificiales. Los naturales se encuentran en la naturaleza sin la intervención del hombre. En cambio, los artificiales, el hombre ha tenido que intervenir para que esos materiales sirvan como magnéticos. Dichos imanes pierden su función por estos conceptos: por erosión, por corrosión, por tiempo o por temperatura. La erosión hace que el material pierda su propiedad magnética. La corrosión es como, por ejemplo, cuando uno expone cierto material al aire y se corroe, entonces deja de funcionar. El tiempo también es un agente importante, al igual que la temperatura. Recuerden que la temperatura es la temperatura Curie. Esa temperatura siempre es estable para todos los materiales magnéticos. Cuando uno se pasa de esa temperatura, el material magnético deja de funcionar. Dentro del magnetismo pudimos hablar de dos conceptos. Uno, que en la Tierra se genera por el movimiento de la misma y a través de su núcleo la atracción magnética. Siempre dentro del núcleo, recordando lo que van a dar en Ciencias de la Tierra, está formado por hierro y siempre va a marcar norte y sur. Los navegantes pudieron crear un objeto muy importante llamado la brújula. Dicha brújula era una aguja imantada que siempre podía marcar el norte y el sur. Si trabajamos con electrostática, lo podemos definir también como la interacción entre cargas eléctricas, pero dichas cargas eléctricas se encuentran en reposo o en equilibrio. Esas cargas se las reconoce como electrones libres. Esos electrones se encuentran dentro de los átomos. Los átomos siempre contienen tres subpartículas, que son los protones, electrones y neutrones. Los protones y electrones con cargas. Los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa. Si el átomo tiene igual cargas de protones y electrones, decimos que es neutro. Si no varía su carga de electrones, sabemos que se transforma en un anión o en un catión. Las cargas de un protón y electrón puede ser más o menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Dichas cargas sabemos muy bien que no se crean ni se destruyen, solo se transfieren de un cuerpo al otro. Es una de las propiedades que trabajaron el año pasado con la energía. ¿Sí? Esas cargas se pueden obtener a través del contacto o sin contacto. Cuando hablamos de contacto, hablamos de frotación, y cuando hablamos sin contacto, hablamos de inducción. Un ejemplo clásico de frotación es cuando tenemos dos elementos neutros, cualquiera, en el cual se frotan, por ejemplo, el vidrio y un paño de lana, y automáticamente ambos cambian sus cargas. El vidrio transforma su carga positiva y la lana o el paño de lana obtiene sus cargas negativas. Si trabajamos con inducción, vamos a trabajar con un cuerpo cargado, en este caso positivamente, y un cuerpo neutro. Acuérdense que los cuerpos neutros tienen igual cargas positivas que negativas. Si por inducción se le acerca ese cuerpo positivo a ese cuerpo neutro, automáticamente va a hacer que el neutro anule las cargas positivas y se transforme en todas negativas. Y si hubiese acercado un cuerpo negativo,
esas cargas serían positivas, siempre las opuestas. Dentro de la electrostática tenemos que reconocer que se trabajan con materiales. Dichos materiales están dentro de una secuencia llamada triboeléctrica. Esa secuencia triboeléctrica se utiliza para los materiales que se obtienen por frotamiento. Nosotros sabemos que si dos materiales se frotan, en esa tabla, cuando más arriba se encuentren, con mayor carga positiva van a quedar. Cuando más abajo en la tabla se encuentren, con menor carga van a quedar. Dichos materiales también dependen de sus propiedades. Esas propiedades son si son conductores, semiconductores, aislantes o dieléctricos. Los conductores, como nosotros los conocemos, son aquellos que conducen cargas, mayormente los metales. Los semiconductores, como el silicio, son elementos de la tabla que pueden trabajar como aislantes o conductores en sí. Y los aislantes o dieléctricos son materiales que no pueden transformar o pasar cargas, como por ejemplo la porcelana, el vidrio o el plástico, que ya más adelante lo vamos a trabajar. La electrostática está muy unida a las cargas y dichas cargas son estudiadas por la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que si dos cargas tienen igual signo, se repelan, pero si tienen distintos signos, se atraen. Dichas cargas se simbolizan con Q y dichas cargas siempre se encuentran a una determinada distancia. La ley de Coulomb establece la atracción de fuerzas que se pueden dar por atracción o por repulsión. Dicha fórmula es: fuerza es igual a la constante electrostática por el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado. Dicha constante electrostática vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Recuerden, newton es una unidad de fuerza, metro cuadrado es una unidad de distancia al cuadrado y C es de coulomb la unidad de cargas. Dichas cargas siempre van a tener que estar expresadas en coulomb. Ya vamos a ver cómo se hacen los pasajes correspondientes. Y la distancia, recordando del año pasado, todos tienen que estar en metros. Por lo tanto, tenemos que recordar cómo se pasan los valores de distancia. Hasta ahí es todos los temas que vimos.